Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad voy a explicar los dos problemas de la actividad entregable número uno. En esta situación me indican que yo soy un colaborador en la empresa especializada a la fabricación e instalación de torres de comunicación. Ahora, en la primera situación me indican que se instalará 125 torres de comunicación en los distritos de Cusco, y para ello se transportarán tubos de acero galvanizado de 8.5 pulgadas de diámetro, haciendo uso del servicio de un camión que demoró 9 horas con 40 minutos en recorrer 513.3 kilómetros. Aparte, nos dan de dato que con la ayuda de una carta geográfica se midió la distancia geográfica entre las dos ciudades, siendo de 323 kilómetros. Ahora, me dan ciertas preguntas. La primera es, si el diámetro interno del tubo de acero galvanizado es de 197.5 milímetros, ¿cuál es el espesor del tubo? Primero, voy a identificar todos los datos, como sean las pulgadas como los milímetros, y me piden el espesor del tubo. Como sabemos, el diámetro externo es de 8,5 pulgadas, lo cual vendría a ser 215.9 milímetros. Como ambos están en milímetros, utilizaremos la fórmula para hallar el espesor, que es la diferencia de los diámetros entre dos. A esto nos saldría que el espesor del tubo sería de 9.2 milímetros. ¿Qué es galvanizado y para qué se utiliza? El galvanizado o galvanización es el proceso electroquímico por el cual se puede cubrir un metal con otro y se utiliza para proteger el acero de la corrosión u oxidación. El galvanizado más frecuente se realiza al aplicar una capa de zinc sobre hierro. De esta manera el hierro queda protegido, ya que el zinc es el material que queda expuesto al aire y al entrar en contacto con oxígeno se oxida. Las tuberías o cañerías, por ejemplo, suelen someterse a este galvanizado. ¿Cuál fue la rapidez del camión? Me dan de datos que el tiempo para ir de Arequipa a Cusco fue de 9 horas con 40 y la distancia recorrida fue de 513,3 kilómetros. Me piden dicha rapidez, pero para esto la fórmula de la rapidez es la distancia sobre el tiempo. La rapidez sería igual a los 513.3 kilómetros sobre las 9.4 horas, que serían 54.6 kilómetros por hora, que fue la rapidez del camión. ¿Cuál fue la velocidad media? Como me indicaron antes, el tiempo para ir de Arequipa a Cusco fue de 9 horas con 40 minutos. Ahora, me dieron de datos la distancia geográfica de Arequipa a Cusco, que fue de 323 kilómetros. La fórmula para la distancia media es la distancia sobre el tiempo. Reemplazando dichos datos, me saldría que la distancia media es igual a los 323 kilómetros de la distancia geográfica sobre los 9.4 horas. Esto vendría a ser igual a 36 kilómetros por hora. La velocidad media fue de 34.36 kilómetros por hora. La rapidez y la velocidad tienen el mismo resultado. La velocidad y la rapidez no presentan el mismo resultado, puesto que la velocidad es una magnitud vectorial. Se refiere a el intervalo de tiempo que le toma a un objeto desplazarse hasta una dirección determinada, como por ejemplo el punto A hacia el punto B. Y esta se describe con el uso de unidades numéricas más una dirección. La rapidez, en cambio, es una magnitud escalar. Es la distancia que recorre un objeto en un tiempo determinado. Esta solo se describe con unidades numéricas. La segunda situación me indican que en una de las camionetas que la empresa se va a trasladar, dos cajas con herramientas. La masa de cada caja con los materiales es de 315 kilogramos. Las dos cajas se colocan en la parte trasera de la camioneta de 1.26 toneladas de masa, como se muestra en la figura. Me piden determinar la reacción de las llantas traseras y de las delanteras. Ahora, me dan de datos
que la masa de las cajas será de 315 cada uno. La masa de la camioneta va a ser de 1.26 toneladas. Para que sean en una medida igual, las convertiré a kilogramos, y esto sería de 1260 kilogramos. Un dato adicional que voy a agregar es que la gravedad sea 10 metros por segundo al cuadrado. Y como me indicaron, G es el centro de gravedad de la camioneta. Para hallar el peso de cada una, la fórmula es que el peso en newtons sería igual a la masa en kilogramos por la gravedad, que es por metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, reemplazando, el peso de las cajas sería la masa por la gravedad. Y entonces cada caja pesa 3150 newtons. Igual operamos con el peso de la camioneta, que sería de 12600 newtons. El primer paso antes de operar sería hallar las medidas restantes. Por ejemplo, la medida desde C hacia A, de A hacia D, de D hacia el punto de gravedad, que sería G de la camioneta, y de G hacia B. El segundo paso sería agregar los puntos de fuerza y la reacción normal, tanto de las cajas como del centro de gravedad de la camioneta, como de A y de B. A y B tienen normal, y las cajas C, D y el punto de gravedad de la camioneta irían hacia abajo. Ahora, para indicar si el momento de fuerza es positivo o negativo, tendríamos que guiarnos si irá en sentido antihorario o en sentido horario, ya que para el antihorario será positivo y para el antihorario será igual positivo. Las fórmulas necesarias para operar serán que la sumatoria de los momentos de fuerza sería igual a 0 y que el momento de fuerza será igual a la fuerza multiplicado por la distancia. Primero me piden determinar las reacciones de las llantas traseras. Como ya tengo el primer y el segundo paso, que es completar las distancias y las fuerzas, solo me quedaría utilizar que la sumatoria de las fuerzas sería igual a 0. Y como las fuerzas, o mejor dicho, el momento de fuerza sería igual a la fuerza por la distancia, solo me quedaría reemplazar todo y que el centro de giro será B, para así poder hallar la fuerza de A. Ahora, cuando van en sentido antihorario será positivo y cuando va en sentido horario será negativo. Reemplazando todo me saldría que la reacción de A sería 11.130 newtons. Ahora, me piden determinar las reacciones de las llantas delanteras. Como en el mismo caso de las llantas traseras, ahora el punto del centro de giro va a ser las llantas traseras, para así poder hallar la fuerza de las llantas delanteras. Del mismo caso, la fuerza multiplicado por la distancia será igual al momento. Y cuando está en sentido antihorario es positivo y cuando está en sentido horario es negativo. Reemplazando todos los datos e igualando a 0, me saldría que la reacción en B sería de 7.770 newtons. Ahora, para comprobar que los datos están correctos, tendría que igualar la suma de las fuerzas que van hacia arriba con la suma de las fuerzas que van hacia abajo. Las que van hacia arriba serían las normales, que serían las de reacción en A y en B, que serían de las llantas traseras y delanteras. Y esto sería igual al peso de ambas cajas sumado con el centro de gravedad de la camioneta. Esto sería que 11.130 más 7.770 sería igual a la sumatoria de las dos cajas, que sería 3.150 por 2, sumado con el peso de la camioneta, que sería de 12.600 newtons. Esto sería igual a que las fuerzas que van hacia arriba serían de 18.900 newtons y las fuerzas que van hacia abajo serían igual a 18.900 newtons. Estos se cancelarían y sería 0. Entonces, comprobando que sí son las fuerzas. Gracias, profesor.